Bueno, Fer, hiciste una nota, está buena la bajada de info en Infonativa. Después lo vamos a estar publicando también en nuestro portal. Pero antes de ir a la cuestión político-electoral, yo... Después, antes de cerrar la columna, te voy a hacer la postilla de el cierre de la nota, que también es la bajada. Sí. Lo escribí orillando a las 12 de la noche del viernes sobre una imagen que se transmitía en C5N, que era la que describe la nota, ¿no? Que era la puerta de la mansión donde vive Mansur. Eso te inspiró. Te inspiró. Y fue... Sí. Yo dije, esta gente... Ahí vamos con eso. Pero quiero arrancar con YPF. ¿Por qué? Porque fue noticia el viernes un fallo del Poder Judicial Yankee de Nueva York diciendo que la Argentina tiene que pagar $16.000 millones. Sí, eso dispuso una jueza del Estado de Nueva York. Primera instancia, esto se apela. Vos en la nota trabajás, digamos, un debate más de fondo que tiene que ver con cómo pensar la soberanía energética. Es decir, no desde la discusión solamente coyuntural, sino más profunda, estratégica, de qué debería pasar con YPF. Mira, yo creo que el fallo es un buen síntoma de tiempo de la Argentina. A ver, cuando Tomás Griesa ordenó el secuestro de la fragata Libertad, había poco margen para que una fuerza política saliera a celebrar el secuestro lo hizo Cambiemos. Un sector minoritario interno de Cambiemos, el más ligado a Macri, lo hizo en aquel momento, pero planteando la vergüenza que significaba por algo que ellos entendían sencillo, que era pagar a los fondos buitres. Después, de hecho, Macri llegó al gobierno y le pagó en efectivo. Pero este nuevo tiempo abre una ventana, sí, charlamos sobre la ventana de Overton varias veces en la columna, pero abre una ventana larga. Hay un fallo de una jueza del estado de Nueva York que condena a la Argentina a pagar $16.000 millones a un fondo, Bruford, un fondo buitre, que le compró a la familia Eskenazi el litigio, la demanda contra YPF por la expropiación. Claro. Lo primero que habría que hacer es salir a cuestionar que esté interviniendo una jueza de Nueva York sobre una expropiación de una empresa estatal argentina. Primera cuestión. No, en la oposición se niega a ese debate. La segunda cuestión que en la Argentina tendría que estar en discusión es el rol de los fondos de inversión como Bruford, que le compra a un grupo económico que sigue operando en términos locales en multiplicidad de negocios y no tiene costo por haberle mal vendido a un fondo de inversión, y que hoy la Argentina esté condenada. No hay sentido retributivo en torno a el compromiso de sus acciones. El liberalismo debiera elogiar. Pero los eskenazis siguen... Los eskenazis siguen haciendo negocios como si nada. Y con el Estado. El liberalismo, que elogia la responsabilidad individual por los actos individuales, debiera caerle a Eskenazi y decirle, listo, entonces no se más negocio en Argentina, hermano. No, pero bueno, eso tampoco está en discusión. Tampoco está en discusión el procedimiento, incluso aceptando las normas de Nueva York y el procedimiento de Nueva York. Y lo que se plantea es el costo político que genera la expropiación de una empresa del Estado. Y eso se instala como debate y como sentido común de las múltiples maneras. Las múltiples maneras buscan llegar a una misma conclusión. No sirve de nada recuperar una empresa estatal en la explotación estratégica de nuestros recursos. Y me parece que la defensa que hace Kicillof, que hace el Frente de Toda Unión por la Patria, es la correcta, es una defensa correcta. Hay que recuperar las empresas estratégicas para poder proyectar un destino soberano para la Argentina. El problema es que no es lo que pasó después de la expropiación de YPF. Entonces, me parece a mí que inaugura un tiempo donde se discute una fuerte inclinación a un pensamiento cipayo, ¿no? Hay en la oposición una hegemonía muy consolidada, muy homogénea por otro lado, que dice, si una jueza de Nueva York nos dice que hacemos las cosas mal, hay que ordenarse en torno a lo que diga la jueza de Nueva York. Y las empresas estatales no sirven para nada. Perdimos plata expropiando. Es más, dentro de las filas de Milei, gente que estaba yendo a dar cátedra a banqueros, pidiéndole plata a los banqueros, ¿no? Epstein, por ejemplo. Epstein y Juan Napoli, sí. dos menemistas, pues nada de lo nuevo.
fueron a hablar con los banqueros y dijeron, esto es la mitad de la guita que necesitamos para dolarizar. Es decir, se piensa un fallo de un juez de Nueva York en términos del costo necesario para seguir profundizando la dependencia económica en la Argentina. Está todo mal en la forma en que la oposición enhebra el discurso. Está algo de bien en la forma que lo hace, pero el tema es que hay que discutir todo soberanía eso que energética. está mal, que hace la oposición, no tiene ningún costo político para No tiene- ellos. Al contrario, tienen lugar para decir esas barbaridades y que pase como si nada. Pero ordena un tramo. El problema es que Estados Unidos está sobre representado en la Argentina. Y lo que queda pendiente es la discusión de la soberanía energética. Mira, es re interesante lo del fallo si nos pudiera hacer mirar por la cerradura de manera honesta de la historia reciente. Pero Bruford también había comprado un litigio allá por el tiempo de la expropiación de YPF. Mucho antes de pensar en comprarle la bolsa de juicios a Eskenazi, ellos habían comprado una demanda contra Chevron en Ecuador. De acuerdo, sí, la campaña de Correa que se mostraba las manos empetroladas Sí. por el desastre ambiental de Chevron en Ecuador. ¿Qué hizo el Fondo Bruford después de comprarla? Demandantes particulares, gente de los pueblos originarios de Ecuador, fue y le compró el juicio, el litigio. Fue a Estados Unidos, denunció al abogado anterior de los demandantes y desistió de la demanda contra Chevron. O sea, le hizo un favor a El Chevron. Fondo Bruford en ese momento le hizo casi un servicio puerta a puerta a Chevron. Sí. Que hoy es la que se lleva la rentabilidad principal de la gestión operativa de Vaca Muerta, por intermedio de algo que fue oprobioso para quienes soñábamos la expropiación de YPF. Nosotros en aquel momento habíamos pintado y pegado por todo Buenos Aires una consigna que era soberanía de recuperar lo nuestro con el logo de YPF. Tiempo después, la brutal represión que marcó el tratamiento de la ley en Neuquén sobre el acuerdo que se conoció recién mucho tiempo después, porque lo ordenó la Corte Suprema, del acuerdo entre Chevron y YPF, fue una postal de cierre, de discusión y de debate sobre la recuperación de empresas estratégicas muy nocivo. Y que al día de hoy la rentabilidad que produce Vaca Muerta termine atrapada en la rentabilidad de unas mamuscas que generó YPF junto con Chevron, que tiene gestión operativa dentro de empresas buitres, pues son empresas en Delaware o en el estado de Nueva York, en 4 sociedades, una dentro de la otra, para poder encubrir el destino final de fondos que terminan atrapados en el extranjero. Claro, porque YPF se recupera margen parte de como rentabilidad. sociedad anónima, no como sociedad del Estado, y ese acuerdo que era secreto con Chevron. Luego la recuperación total se produce la salida de Eskenazi, que había conservado una parte importante de los fondos. Pero digo, a mí me parece que en realidad, más que discutir los pormenores del fallo, estamos en un tramo de trazo grueso, ¿viste? En la discusión de la Argentina. Tenemos que recuperar los debates soberanos. Y ahí enhebro con lo que planteaba en la columna el otro día. La verdad que si nosotros dentro de un mes y medio fuéramos a las urnas, en lugar a votar candidatos, a hacer un plebiscito de 2 sencillas preguntas, las respuestas serían... La verdad que no habría que ni hacer una encuesta para saber cuál sería el resultado. Pero si nosotros ponemos las urnas en cada una de las escuelas del país y ponemos una papeleta que diga, marque su opción, ¿usted cree que la riqueza nacional tiene que quedar en la Argentina o irse al extranjero? Yo, por ahí me equivoco, pero yo creo que es muy masiva la respuesta de nuestro pueblo, decir, nada, que quede en Argentina. Y después le decís, ¿usted cree que la riqueza que produce nuestro país se tiene que ver reflejada en los balances de las grandes empresas o en el bolsillo de los trabajadores? Yo no sé cómo resultará, pero creo que tengo más o menos claro. Y la verdad que después, sobre esa gran premisa, pasamos el tamiz de todas las discusiones, incluso la de YPF. Para que la riqueza de nuestro país, la riqueza que está en el subsuelo, que se traduce en gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, o las plataformas continentales, o se traduzca en riqueza que quede en nacional, necesitamos una empresa del Estado fuerte. Y al mismo tiempo que esa empresa estatal fuerte tenga capacidad autonómica para producir, explorar y explotar nuestros recursos estratégicos, para que esa rentabilidad no quede atrapada en 4 empresas offshore
creadas al efecto de acordar con una empresa multinacional para garantizar los mercados externos. Vos lo que planteás en tu nota es que los que trabajan, los que se jubilan, los que alquilan, los que compran en el comercio de la esquina, bueno, los que viven en pesos, los que hablan en castellano y viven padeciendo, alguien con pretensiones electorales los piensa representar. Bueno, lo que estás planteando es un panorama complejo también para el 22 de octubre. Por lo menos, mira, yo no sé, el 22 de octubre es un resultado, son las elecciones que se supieron conseguir en tiempos de crisis. Y así se va, ¿no? El candidato que tiene el peronismo es Sergio Massa. Unión por la Patria hace un encuentro con todos los gobernadores, intendentes, los candidatos, y elige como recorte que vamos a dólar que produzcamos, le vamos a pagar al FMI para algún día tener soberanía. Así cuando se termine el acuerdo, son dentro de 30 años. Eso es la representación que supimos conquistar en una elección que es la que pudimos construir en medio de una crisis política, económica, social, cultural, de debate, que es brutal, que es sísmica en esta coyuntura. Eso es una primera premisa, eso lo va a pasar en octubre. Ahora, más allá de octubre y de noviembre, ¿no?, que sería el balotaje, que puede ser un resultado totalmente incierto, digo, porque del otro lado no hay ni siquiera estabilidad psíquica en los candidatos del otro lado de la vereda como para decir, che, más o menos tenemos a grandes rasgos certeza de lo que va a pasar electoralmente. No tienen estabilidad psíquica, no tienen estabilidad política, no logran ordenar su propia fuerza. La verdad que es recontra incierto el resultado de las elecciones, pero más allá de lo que pase, es una elección de tiempo de crisis, donde hay sobrerepresentado lo que en un balotaje votaría la minoría. Está sobrerepresentada la idea de que los dólares que produzcamos se tienen que reflejar en el extranjero. De una manera cipaya te lo puede decir Bullrich, de una manera un revival de Cavallo y Menem te lo puede decir Milei, y Sergio Massa te dice todos los dólares que vamos a producir van a ser para pagar al fondo para algún día tener soberanía. Entonces está sobrerepresentada la opción minoritaria de que la riqueza que produce nuestro país termine en el extranjero. Y cuando se elogia, es decir, la campaña se concentra en hablarle a EA, en hablarle al Council of America, en hablarle a la Cámara de Comercio estadounidense, a la Cámara de Construcción, a la UIA. Uno dice, está sobre representada la otra respuesta minoritaria, que es los que piensan que la rentabilidad, como lo dijo la Asociación de Empresas Argentinas en un comunicado de esta semana, de este fin de semana, el sector privado es el que saca adelante la Argentina, somos los empresarios los que vamos a salvar a este país. Hay en la clase política hoy una sobrerepresentación de ese modelo que dice, si a las empresas le va bien, más tarde o más temprano va a derramar en el pueblo. Bueno, y la opción minoritaria es esa dentro de este país. Hay un debate pendiente en la Argentina que lo va a trascender. En estas elecciones no va a quedar atrapada esa discusión y necesariamente se va a tener que producir en la calle, en la organización popular, en las experiencias comunitarias. Se va a tener que reproducir en el próximo tiempo porque es la única salida posible al atolladero en el que está la representación política en la Argentina hoy, atrapado, que es empezar a representar la vocación de la mayoría, que es que al país le vaya bien y empieza a reflejarse en el país la riqueza de la que somos dueños y que a nuestro pueblo le empiece a ir bien como síntoma político de un crecimiento económico, de un despliegue de nuestra riqueza, de nuestra rentabilidad. Esa vocación y expectativa de un país más o menos grande y un pueblo más o menos feliz va a tener que empezar a encontrar causa representativa, o el debate se tiene que hacer lo suficientemente poderoso para que sea ineludible en el devenir político de la Argentina. Y esto no lo resolvemos con las elecciones. Lo vamos a resolver en tiempo real, en vivo y en directo, en la calle, en la democracia, en la forma que encontremos para poder producirla en un tiempo crítico de la Argentina.